Y el cambio a Google fue también ambición. Ambición y lo pienso mucho y hasta a veces siento vergüenza, ¿no? De decirlo esto de ambición, porque en ese Me momento hablé con una encanta. persona que me dijo, tu ambición te está haciendo ser una mercenaria. Y yo pensaba, digo, para mí esto no es ser mercenario porque no estoy eh, perjudicando a nadie, No, ¿no? Y además quiero crecer, quiero aprender cosas nuevas, quiero ganar más dinero, quiero hacer claro. todas estas cosas. Y Y yo además creo, es el para, momento que tengo para para hacerlo. profundizar, claro, exacto. Fíjate que aquí hay varios elementos. De nuevo, el episodio que viene es justamente sobre la ambición y creo que una de las cosas que nos hace mucha falta a las mujeres es poder verbalizar y decirlo con claridad. Quiero más dinero, quiero mejores condiciones. Es un momento en mi vida en el que puedo trabajar más, en el que puedo buscarlo, en el que puedo enfocarme en el desarrollo de todo mi potencial y verbalizarlo y decirlo y pues que se sienta mercenario para quien le haga falta que se vea así, ¿verdad? ¿Sabes? Como, claro, Sí. porque fíjate que es temerario el hecho de que nos paremos con nuestra voz a decir, esto quiero y voy por esto. Soy Claudia Vera y te doy la bienvenida a Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Te invito a que abras tu mente, conectes con tu propósito y maximices tu capacidad de liderazgo para vivir una vida más plena y balanceada. Para la mayoría de las mujeres ejecutivas que compartimos nuestra vida laboral con nuestra vida personal y especialmente con la maternidad, es un gran tema el entender cómo balancear una con la otra, cómo poder enfocarnos en el crecimiento y desarrollo de nuestra vida profesional, pero también poder estar al cuidado de nuestros hijos y tratar de estar presente en ambos lugares. Este es una gran inquietud sobre dónde ponemos los límites, dónde cómo no nos perdemos a nosotras mismas en el camino de poder disfrutar y ser exitosas en ambos, como mamás, como cuidadoras de nuestro hogar, pero también sosteniendo y honrando el desarrollo de nuestra carrera profesional. Este es un tema que quiero compartir con una mujer a quien admiro muchísimo y la admiro por muchísimas razones. Tuve la posibilidad de conocerla cuando ella estaba trabajando con Google Cloud en México y nos encontramos en algunos talleres y a partir de ahí hemos construido una amistad que respeto y honro mucho. Ella es Débora Di Piano. Yo en este episodio voy a estar conversando con Débora a través de la cámara de mi computador porque yo estoy en Bogotá, Colombia, y ella está en Madrid, España. Y voy a estar un poco como mirando la cámara, mirándote a ti. Entonces, Deb, quiero darte las gracias por aceptar este espacio, por compartirte con nosotras. Ahorita que estábamos preparando un poco esta conversación, te decía, el liderazgo puede ser un lugar muy solitario. Típicamente compartir lo que sentimos en nuestra carrera con nuestros pares nos genera temor, sentimos que hay competencia, que de pronto no hay eco, que de pronto seremos juzgadas. Compartirlo con nuestros reportes si tenemos personas a cargo, pues es casi que impensable. Igualmente nos sucede con nuestro líder. Entonces termina siendo un lugar solitario y compartir todas las inquietudes que tenemos de esta vida de mamás que trabajamos. Nos va como cerrando espacios, ¿no? Como que nos vamos quedando encerradas. Y creo que el mensaje claro de esta comunidad de Mujer Consciente también es, estamos juntas en esto. Para eso quiero empezar a traer mujeres como Débora que compartan con nosotras sus experiencias, cómo han vivido esa situación y que por un lado generemos esa gran reflexión y por otro lado entendamos que estamos juntas en esto. Deb, gracias, gracias por estar aquí. Súper, súper bienvenida y para que empecemos, me encantaría que nos contaras un poco de tu historia. Claro, claro. Muchísimas gracias a ti, la verdad, por crear estos espacios, por invitarme, por tenerme acá. Para mí esto es un regalo enorme, el poder compartir un poco de mi vida, conversar con vos, que nos puedan escuchar también más mujeres. Así que te Así agradezco es. enormemente también por el podcast que estás creando, porque de verdad hemos hablado muchas veces de tantos temas y Sí, ponerle voz, ponerle historia
también nos Mm. ayuda muchísimo, ¿no? A saber esto que compartís, no estamos solas, nos pasa a muchas mujeres y poder tener estos espacios de escucha, de habla, de reflexión son súper importantes. Así que muchísimas Sí, gracias. no, a ti por resonar con Mujer Consciente. Yo se les he compartido muchas veces en este espacio que para mí ha sido un proceso transformador. Yo siento que es una inquietud que, como tú dices, he tenido hace mucho tiempo, lo converso, lo comento con otras mujeres y finalmente tuve la valentía de ponerle un nombre, de crear el concepto de Mujer Consciente y de pararme aquí frente a las cámaras y al micrófono y tú eres la primera mujer que está dispuesta a acompañarme y a Gracias, compartir con gracias, qué esto. Así que emoción. bueno, creo que sí, estamos viviendo un Muy bien. momento, un Bueno, hito para ambas. Así que es gracias, genial, hay que hermosa. aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Bueno, Sí, gracias por la total. presentación. Soy Débora. Ante todo, bueno, soy mujer, me identifico además como mujer, soy mamá, soy profesional, soy entusiasta y soy una persona soñadora. Creo que esas cosas son las Mm. que me definen. Me gusta imaginarme, me gusta pensarme siempre con muchos desafíos y bueno, para mí la maternidad ha sido un desafío de esos que te metes en la Sí, montaña rusa y no sabes cómo la vas a pasar hasta que estás ahí arriba tal cual. y te bajas y después te querés volver a subir por alguna razón, ¿no? Pero Porque se algo nos que no olvida. sabes por qué, pero pasa, 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 pasa. Y la seguís Sí, disfrutando. sí. Así es. El Bueno, por amor mi parte, desde yo estoy como chiquitos. comentabas en Madrid, en España. Soy argentina, nací y viví la mayoría de mi vida en Argentina. Trabajé en Microsoft desde muy joven, empecé a los 19 años a trabajar en una compañía de tecnología que ha sido también muy difícil para mí poder animarme, ¿no? A esa edad, a trabajar en un mundo profesional donde había Sí, mucha cantidad y bueno, un poco más de las que hay hoy en día, ¿no? De hombres, es un ambiente que se caracteriza mucho por hoy una falta importante de mujeres que estén trabajando en STEM. Y, y trabajé en Argentina, bueno, durante un tiempo que después tuve la fortuna de poder moverme a diferentes países. Hoy estoy en España. sí, Para te iré contando un poquito más de detalle, pero bueno, estuve en México en diferentes compañías, además de Microsoft, y trabajando en diferentes roles que me han permitido poder también desafiarme a mí misma, poder encontrar nuevos retos, cosas que me gustaban, cosas que no tanto, y también, ¿por qué no? Decir, por acá el camino no va, sí, cambiamos la estrategia y sí, probamos cosas diferentes, ¿no? También un poco el temor a veces que nos da, ¿no? De probar cosas nuevas, a ver si estoy o no estoy lista para una posición, para un salto, que muchas sí. veces también pasa, ¿no? He hablado tanto sobre esto con hombres y con mujeres, ¿no? De que las mujeres muchas veces esperamos a cumplir cierta Con cantidad y todos casi los que el noventa por requisitos. ciento de una Totalmente, descripción de un trabajo para animarnos a totalmente. postularnos, animarnos a tomar el desafío y que por fortuna o no, pero bueno, los hombres tienen otra mentalidad también en esto y muchas veces ellos se sienten listos, aunque no cumplan Sí, todo ese porcentaje, ¿no? A veces con tal el cual. 50, 40%, ellos dicen, Ellos tomo el postulan. desafío, aprendo Sí, y lo sí. toman, ¿no? Entonces Tienen animan mucha mucho más más seguridad. rápido que lo hacemos nosotras, ¿no? Sí, Entonces, bueno, bueno, recuerda ahí aprender que también de eso. los hombres, según los estudios, se han sentido líderes siempre y nosotras empezamos a sentirnos líderes cuando entramos justamente a esas decisiones del mundo corporativo, así que ahí se ve la Sí, diferencia, digamos. Pero bueno, enorme. cuéntame un poquito de cómo fue ese atreverte a llegar al lugar en el que estás, cómo fue ese inicio. Bueno, el inicio empezó, yo estaba en el secundario, estaba estudiando todavía, y me pasaba que yo pensaba, me he anotado a estudiar ciencias sociales, Ok, y, y la verdad es que lo hice porque, no sé, la ola iba a ese lado, mis sí, compañeras, un poco la opción que había para estudiar, y tenía esa inquietud de que yo no quería esto, no me resonaba lo que estaba haciendo, me visualizaba y decía yo a los 18 años me quiero ir fuera de la casa de mis padres, quiero claro, independizarme, quiero tener un trabajo, por lo menos que me ayude a mantenerme, ¿no? A esa claro. edad, ese desafío, pero no me veo desarrollando nada de lo que estoy aprendiendo acá. Y entonces fue en el secundario, tenía 15 años, que decidí tomar el desafío de ir a una escuela técnica.
y en esa Ok. escuela técnica poder aprender en una escuela de doble escolaridad con muchos desafíos nuevos que yo en ese momento no entendía bien a qué me estaba enfrentando y ese fue para mí un parteaguas importante en mi adolescencia de decir que era algo diferente, eso que probé Mm, diferente me gustó. Y tuve la fortuna de tener, la verdad, muy buenos guías en ese momento. Puedo decirle hoy que ok. fueron mentores, ¿no? Un poco Sí. ángeles también, porque en ese momento una no va buscando, sino que todo lo que te llega lo absorbes, porque estamos en constante Sí, aprendizaje. es la edad para eso. Y totalmente. Y entonces, en ese momento, empecé, ya habiéndome graduado, me empecé a buscar trabajo. Y mi Ujú. perfil iba más para ser, bueno, yo era desarrolladora de software Ok. y tuve varias entrevistas, pero me acuerdo de una que fue la última que tuve. Y claro, más que 18 años estaba buscando trabajo, prácticamente me postulaba a todo lo que encontraba Claro. y particularmente en una que voy justamente para trabajar como desarrolladora de software. Y después de la entrevista, el director de ese momento de la compañía me dijo, mira, la verdad que te fue bien en las entrevistas, tu perfil me gusta, para esta posición aplicás, era obviamente desarrolladora junior, pero también te veo que podrías aplicar a otra posición. Me dice, esta otra posición es también junior, pero es de Ok. consultora en ALM, ¿no? Que es Application Lifecycle Management, que Sí. básicamente se trata de hacer una asesoría de todo el ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones. Ok. Y yo en ese momento dije, no sé qué es eso, no tengo ni idea, pero quiero Ok. hacer eso. Ok. Quiero Muy bien. aprender y Qué quiero hacer riesgo. eso. Claro. O sea, súper, súper confiada. Yo creo que, bueno, Sí. a medida que fui creciendo, esa confianza a veces desaparece un poco, ¿no? Un El poco. tema, Sí. quiero llamarlo, no sé si de ingenuidad, ¿no? O de saber que tengo el mundo disponible para mí, probámoslo, Qué hagámoslo. buen punto. Y, Sí. y, y me animé a hacerlo. Dije, esto no tengo nada que perder, quiero ir por ahí. Ese mundo me acercó a la corporación, me acercó a aprender cosas nuevas, me acercó a Ok. Microsoft, que básicamente, digamos que era para trabajar ahí. Ese Claro. líder me lo he encontrado después en otras compañías, pasado ya más de 10 años, que de hecho también lo conoces, se llama Rodrigo Sí. Ponce, y Un capaz que hombre a ni quien sabe quiero esta historia, mucho pero te y lo de comparto porque hecho para mí marcó un par de aguas. me voy a asegurar de enviarle este episodio a Rodri para que lo escuche y se dé cuenta cómo es de su liderazgo ha impactado tantas vidas. Fíjate que estás mencionando algo y esto es a lo que en este espacio he llamado o les he contado que se llama los momentos crisoles. Y son esos momentos en los que coinciden dos cosas. Uno, las oportunidades que nos da la vida. Ese ángel, ese mentor que aparece a mostrarnos algo de nosotras mismas, pero se combina con algo maravilloso y es nuestra capacidad de saltar y tomar la oportunidad. Picasso decía que la inspiración siempre te encuentre pintando, es decir, que cuando la oportunidad Sí. llegue, tú estés lista, estés trabajando y esos momentos nos han venido construyendo como líderes. Ese fue tu gran primer momento crisol. ¿Cuáles son esos otros que siguen y que te han llevado hasta donde estás ahorita, Deb? Totalmente. Otro, y un poco también esto que te mencionaba, ¿no? A medida que pasan los años, y hoy lo pienso más, esto que te decía, no tengo nada que perder, ¿no? Sí, Uno a medida que pasan los años empezás a pensar más las cosas, porque decís, sí, tengo cosas que perder, ¿no? Entonces, sí, quizás a las sí, cosas que yo me creemos que animaba, tenemos cosas, sí, que perder. creemos, ¿no? Exacto, Sí, porque a veces que mi credibilidad, mi carrera, ¿no? Mi reputación, ¿no? Si es que hay alguna, una piensa un montón de cosas de qué él dirán y demás. tal cual. Entonces, bueno, a los 19 nada temía y lo acepté y lo tomé. Otro momento para mí clave fue ya poco más grande, tenía 24 años en ese momento, estaba trabajando ya en Microsoft Argentina y me ofrecen moverme a Microsoft México Ok. para desarrollar el mismo rol que tenía en ese momento y también fue otro momento que dije, esta es mi oportunidad. También tenía una gran guía, en este caso había sido una mujer que me estuvo guiando, que confió muchísimo en mí, me dijo, Débora, tenés todo para hacerlo, tomá este momento porque lo vas a poder lograr. Y estaba recién casada, Eso te iba a también preguntar, dije, ahí es otro estabas momento. ya con Diego, claro. Estaba ya con Diego, ya llevaba ya un tiempo, unos 4 años más o menos de noviazgo, nos habíamos casado
Y llegó el momento de decir, Diego, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a México? ¿No nos vamos a México? Y me acuerdo muchísimo también, para mí Diego es un ángel en mi vida. Y me Claro. emociono mucho porque lo que me Ay, dijo qué para mí fue lindo. súper lindo. Me dijo, Debbie, tenés alas para volar. Yo le dije, Sí. ok, voy a volar entonces. Pero fíjate qué Y nos bello fuimos juntos. porque reconoce tus alas, pero también es pista para ti, ¿no? Como ese sostén que te permite ese vuelo. Así que Y después hermoso. con los años pasó un poco al revés, ¿no? También sabía que este contrato que tenemos, esta alianza, este acuerdo, este amor que nos une, también en algún momento obviamente es recíproco, ¿no? Pero en algún momento iba a llegar Claro. otra instancia en nuestra vida, que es la que nos trae Sí, España, claro. donde la oportunidad la tiene él, que haya sido diferente a Mm. aquel momento donde la oportunidad la había tenido yo, eh, que otra vez es, bueno, apostamos por este proyecto y este capítulo continúa en otro país. En otro país. Pero sígueme contando esa historia. México, ahí todavía no tienen hijos. Ahí no ha llegado Benjamín Todavía no todavía. teníamos hijos, Entonces llegan a todavía no. México. Tú llegas a México con Microsoft. Bien, Llego ¿cómo es a ese, México con Microsoft. ese momento crisol, esa gran brinco adicional o salto adicional en este camino tuyo como líder? Para mí fue inspirador, inspirador porque, bueno, Argentina ha tenido varias épocas de crisis Mm. económica, ¿no? En ese momento había una crisis también importante y era, bueno, animarme a alejarme de mi familia. Sí, Si bien yo ya claro. me había emancipado de mis Sí, sí, padres sí. a los 18 años, cuando logré empezar a trabajar y a moverme, ya que era consolidado esto a los 19, Sí, podía valerme por mí misma, ¿no? Y trabajar. Sí, era un tema a pensar, ¿no? Alejarme de claro. mi familia, estar lejos de mis padres, no Sí, sabía tampoco por cuánto tiempo. Este era un proyecto que pensábamos un par de años y después vemos qué sucede. Y sobre todo por este tema de las credenciales, ¿no? Que uno espera tener para poder cubrir las expectativas del rol. Entonces, mucho lo que me ha pasado a mí, las cosas que he sentido, ha sido como, tengo que estar a la altura, ¿no? Porque ya no es el entorno en el que estoy, en el que estaba claro, aprendiendo, que todavía soy claro. joven, profesional. Acá están trayendo a alguien de otro país que tiene que estar por Así encima de las es. capacidades que se esperan. Entonces Claro. era constantemente esforzarme, he trabajado muchísimas horas. A veces uno piensa que, claro, todos trabajamos, ¿no? Obviamente, pero tengo que cubrir las expectativas y más, porque no quiero que se arrepientan de haberme contratado, de haberme Claro, pagado claro. todo este Te proceso de moverme entiendo. de un país a otro, de haberme hecho una oferta. Y era constantemente Débora, tenés que entregar, tenés que entregar, tenés que entregar. Y me exigía a mí misma. Ha sido el primer año súper difícil estar Me trabajando en una imagino. cultura diferente, lejos de nuestras familias, que esos afectos que cada vez se van sintiendo más, ¿no? Porque desde que dejas de conversar el día a día hasta que te saludas por los cumpleaños y Navidad Sí, y Año claro, Nuevo, ¿no? Entonces claro. vas sufriendo un poco ese, Ser no sé cómo expatriado, mencionarlo, pero sí. como el La expatriado vida que del expatriado, ¿no? Estar lejos de la familia, una cultura nueva, no solamente en la organización, porque finalmente, aun si ya conocías Microsoft Argentina, pues Microsoft México trae unos nuevos retos, una nueva posición, y hay algo que me llama la atención y tú dices, esa exigencia conmigo misma, ¿no? De estar a la altura de las oportunidades. Que por un lado tiene un componente de ambición, ese es un tema que yo traeré en un episodio más adelante. Creo que hay que amistarse más nosotras como mujeres con la ambición y el balance entre la ambición y la autoexigencia, ¿no? Cómo movernos ahí, eso está muy interesante. Ese es un gran momento, Crisol, esa llegada a México. ¿Cómo es el cambio a Google Cloud en México, que es donde nos conocimos tú y yo? bueno, antes de Google pasé por otra compañía donde también Ok, estuve 2, 3 años más o menos y luego llegó a Google. ok. Ese cambio creo que fue también uno de los muy Momentos, difíciles sí, y okey. sobre todo en la parte de la negociación, ¿sabes? Estaba la persona con la que estaba llevando la negociación, que era recursos humanos. Me gustó mucho la experiencia porque, bueno, la verdad tengo que decirlo, era una mujer y un poco empatizaba, ¿no? Con mi ambición,
por un Sí, lado, pero también con mis necesidades, ¿no? En ese ok, momento fue una negociación súper larga, larguísima, creo que tardé más de un año en que podamos concretar algo, en medio, bueno, hubo este ok, famoso hiring freeze, donde se para todo y después se sí. continúa y se retoma, pero Este esto es la hiring freeze, ¿esto conversación. es Ujú. antes de la pandemia? Perdóname que te interrumpa, ¿es antes de Esto la fue antes de la pandemia? pandemia, esto fue antes de Ok, la pandemia, fue perfecto. en el 2017. Ok, ok, Que mucho justo, antes bueno, de hubo una que, reorganización, ok, mucho antes, de que, ok, em, bueno, es un tema de organización, de cambios en liderazgo, entonces se detuvo un poco la contratación ya te entiendo. para poder organizar todo. Y en esa renegociación llegó un momento que dije, esto no creo que se vaya a dar. eh, Claro, no sé si la posición a la que estoy aplicando, que era ventas en ese momento, que bueno, ya un poco cambié mi perspectiva y estoy más focalizada al trabajo comercial de asesoría tecnológica, pero no, ya no meto manos ni soy desarrolladora. claro, Ha quedado un poco atrás esa experiencia, ¿no? Pero bueno, ese sí, background es muy valioso, la verdad, y lo valoro mucho porque me claro, acerca mucho más a lo que hago hoy en día. Y el cambio a Google fue también ambición. Ambición y lo pienso mucho y hasta a veces siento vergüenza, ¿no? De decirlo esto de ambición, porque en ese me momento hablé con una encanta. persona que me dijo, tu ambición te está haciendo ser una mercenaria. Y yo pensaba, digo, para mí esto no es ser mercenario porque no estoy eh, perjudicando a nadie, No, ¿no? Y además quiero crecer, quiero aprender cosas nuevas, quiero ganar más dinero, quiero hacer claro. todas estas cosas. Y Y yo además creo, es el momento que tengo para hacerlo. profundizar, claro, exacto. Fíjate que aquí hay varios elementos. De nuevo, el episodio que viene es justamente sobre la ambición y creo que una de las cosas que nos hace mucha falta a las mujeres es poder verbalizar y decirlo con claridad. Quiero más dinero, quiero mejores condiciones. Es un momento en mi vida en el que puedo trabajar más, en el que puedo buscarlo, en el que puedo enfocarme en el desarrollo de todo mi potencial y verbalizarlo y decirlo y pues que se sienta mercenario para quien le haga falta que se vea así, ¿verdad? ¿Sabes? Como, claro, Sí, porque fíjate que es temerario el hecho de que nos paremos con nuestra voz a decir, esto quiero y voy por esto, ¿no? Eso me encanta sí. porque creo que es De hecho, bueno, justamente un ha sido giro muy... en quienes somos, totalmente, como mujeres ejecutivas, estar dispuestas a trabajar por eso. Pero estando en Google viene eh, la llegada de Benjamín a tu vida, tu primer Sí. hijo que hoy tiene casi 4 años. ¿Cómo cambia la llegada de Benja y la maternidad? Esta mujer ambiciosa, eh, que ha empujado y que se ha movido en el mundo corporativo, que ya viene de un recorrido importante en Buenos Aires y llega a Ciudad de México y está desarrollando su carrera, que ya está en una compañía como Google Cloud, que justo antes de la pandemia empieza este gran despliegue a nivel mundial y un crecimiento, yo creo que exponencial en los últimos años y tú estás ahí, ¿no? Como Sí. en medio en el ojo del huracán del crecimiento de Google Cloud y ahí pasan dos cosas. Uno, la pandemia y dos, la llegada de Benja. ¿Cómo fue ese proceso y cómo empieza a ser esa necesidad de vivir ambos universos, de descubrirte mamá? Porque ya mujer seguramente, ¿no? Y seguramente pareja, ya tenías tu vida con Diego y estabas muy enfocada en el desarrollo de la mujer ejecutiva y profesional. Y ahora compartir tu energía, tu tiempo, tu dedicación, tu corazón con la maternidad. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Quiero comentar algo sobre la anterior que me dijiste para ya retomo y te respondo la Porfa. segunda parte. Es el tema de la ambición, ¿no? De querer creer que puedo más y que además merezco más. Hay un Totalmente. capítulo de un episodio que hace compartido que me resonó muchísimo porque Ok. te escuchaba reflexionar sobre el hecho de visualizarnos, de pensarnos, no solamente a nivel de carrera, qué quieres hacer, cómo te ves de acá a 5 o 10 años, ¿no? Que son a veces las preguntas típicas que una se hace o que le hacen en alguna entrevista o plan de carrera, sino también el cómo me siento.
cómo Mm, me huelo, cómo me sí, imagino, cómo, tal cual. ¿no? ¿Cómo puedo llevarme ese plano? Me resonó muchísimo ese Qué capítulo bueno. porque a veces una siente vergüenza de sacar esa parte vulnerable, ¿no? De sí y poder decir no solamente es que me veo haciendo tal cosa en el trabajo, sino además me siento de esta Sí, forma, me visto de tal forma, mi pelo se ve de tal forma tal y mi cual, actitud es esta, ¿no? tal cual. Y y me ha encantado porque de verdad, hasta ahora, este momento que te lo estoy diciendo en voz alta, lo puedo externalizar y decir que Ay, de, realmente me he imaginado muchísimo así. Parte del proceso también que tuve en Google para mí fue eso, ¿no? Me estoy imaginando, me honrar tu vuelo, me imagino visión. un día en mi vida se ve de esta forma y es ahí, en esa compañía. Ay, de, gracias por este paréntesis, gracias. Voy a utilizarlo para profundizar ahí, porque en los últimos 2 episodios he estado hablando de la importancia de tener una visión clara y cómo primero permitirnos, no quedarnos solamente en la ilusión, en la idea, en el sueño, sino tener la capacidad de plasmar específicamente cómo se ve un día en mi vida, cómo se siente. Y fíjate que tú dices cómo está mi pelo, cómo me visto. Y eso es parte de esa actitud que yo tengo frente a la vida en mi visión. Y de hecho, cuando les planteo el ejercicio de la visión en ese episodio, no hablo ni siquiera de 10 años, a 3 años, a 5 años, de tal manera que las acciones de la vida que yo tengo hoy, las decisiones que estoy tomando hoy sobre mí misma, sobre mi trabajo, sobre mi deporte, sobre mi vida personal, alimenten y nutran ese día en mi visión, ¿no? Cómo empezar a vivirlo. Así que gracias por ponerlo, gracias por resonar. Creo que es un tema fundamental en quiénes somos como líderes. Yo digo que liderar nuestra vida, liderar el desarrollo de nuestra carrera profesional sin tener una visión clara es como montarte a un Uber y no saber para dónde vas. Claro. Claro, el Uber te va a llevar a un parque, a cualquier lado, pero sin la intención clara, sin la definición detallada de a dónde quiero llegar, es más difícil, ¿no? Es más difícil tomar decisiones, es más difícil guiarnos, es más difícil ganar confianza, así que muchas gracias por ponerlo antes de que entremos de lleno en tu tema, en el gran tema Mm. del balance entre la maternidad y nuestra carrera profesional. La maternidad también fue otra gran visualización para mí. Ok, Imaginarme con un bebé, imaginarme mi vida con hijos. claro. Y acá siempre digo, ¿no? Había una madre perfecta hasta que una vez fue madre. Tal cual. En mi Entonces, visión era una mamá perfecta. mi visión era una madre perfecta, de un montón de cosas súper claras, Sí, de un proyecto. He sido siempre, la verdad, una persona súper no es que sea exigente, ¿no? Pero la verdad sí, que sí planifica, que me he planificado claro. bastante lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Mi pareja, digo, me ha acompañado siempre en ese mood, ¿no? Porque los dos hemos planificado mucho. La llegada de Benjamín no fue otra cosa diferente en nuestras vidas en sí como Sí, planificación, pero sí nos hemos visualizado mucho como pareja, ¿no? Y qué es lo que queríamos y cómo queríamos. sí. Benjamín llegó, fue algo maravilloso, el momento en el que nos enteramos que íbamos a ser papás y empezamos a planificar todo y a los 3 4 meses de embarazo, pandemia. Ok, Todo ok, lo que habíamos planificado, todo por lo que supuesto. estaba viviendo, para mí se derrumbó, se Claro, derrumbó sí. totalmente. Te entiendo, la Eh, pandemia nos el, cambió la vida radicalmente. Sí, completamente, completamente. Lo que yo me imaginaba que era un proceso de embarazo no lo fue. Desde que me había anotado en clases de yoga, que fui a una clase presencial y claro, después se cerró todo, que después claro. se retomó online, de las visitas al médico, que eran solamente si había alguna urgencia, Ah, ecografías, ok, digamos, todo lo que el proceso de decir quiero ver a mi bebé cómo está, bueno, solamente cita y una claro. ecografía por trimestre, porque ahí se acabó del día que vas a parir, ¿no? Que el hisopado, me acuerdo que hasta que nos bañaban con un líquido que no sabíamos ni qué era, que después se demostró, creo Ok. que no servía para nada, pero bueno, uno se exponía Era, claro, era en plena a lo que fuera. O pandemia. sea, hemos usado trajes completos, nos han sacado sangre, o sea, cada cosa nueva que había la probaban y uno se exponía a todo eso porque tenías que el médico ver tu consulta y que el bebé Por esté bien, un análisis supuesto, de sangre, lo que sea que tengas que hacer, claro. ¿no?
Entonces, todo el proceso de embarazo fue súper caótico en ese sentido, reacomodarte, repensarte y decir, bueno, ¿cuánto va a durar esto para que otra vez replanifiquemos y vayamos a la línea temporal que habíamos armado y cómo va a continuar nuestra vida? Claro, Bueno, a partir de, sabemos que duró, bueno, más lo que duró, lo entonces que pasa un duró. tiempo largo. Ok. Tú Benjamín trabajaste nació. todo tu embarazo. Ok. Trabajé todo el embarazo, yo salí del maternity, lo empecé 2 semanas antes de que naciera Benjamín Sí, y afortunadamente, bueno, tuve mi leave perfecto en condiciones, digamos, laborales y de sí. seguimiento, en un super equipo que ha podido cubrir las cosas que se tenían y que ha dado una Qué comunicación importante un buen increíble. equipo. Sí. Súper, y la empresa también se ha portado súper bien, sobre todo en Ok. ese ambiente donde a veces se necesita, ¿no? Vas a darte de baja maternidad, bueno, ciertos trámites que tenés que Claro, entregar claro. antes en forma Y presencial, que bueno, sí, fue muy aquí todo flexible todo, de virtual. entregarlo por Sí, correo electrónico y después entregar los papeles del resguardo para que obviamente se tengan cuando una claro, persona se da de baja. Y, y bueno, todo este leap fue, bueno, así cuando regresemos, claro. acompañar mi maternidad ha sido un descubrimiento, una persona nueva para mí. Esto, Ok. bueno, vos lo sabés, yo durante Sí, la maternidad me apasioné en la lactancia, sí, me sí. apasioné Que además es muchísimo. un tema hermosísimo. Sí, creo que me encontré de mi forma y mi versión más humana, quizás más desnuda, Sí, a descubrir algo nuevo que para mí sí, era la lactancia, ¿no? Porque totalmente. obviamente sabes de qué se trata, pero bueno, o Pero conoces hasta algo, que no quizás lo no, vivís, de pero lo acuerdo. viví y para mí eso fue como algo mágico, me metí a fondo, más te comento, te conté, dije, yo me quiero dedicar a esto, quiero ayudar a mamás Sí. para que puedan Ah, claro, acompañar su lactancia, su su proceso, lactancia. y me metí en todo ese mundo para mí magnífico, hermoso, que Sí. todavía Y yo, me acompaña. no, yo Entonces creo que para pude, las mamás que tuvimos la suerte o la sí, oportunidad de lactar, porque entiendo que hay muchas mujeres para las que ha sido mucho más difícil, es difícil para todas, pero digamos que algunas pasamos el proceso y lo logramos, eh, es otro universo. Es otro sí, universo, la conexión con el hijo, lo que pasa con nosotras. Sí, te entiendo. Para mí, claro, no lo viví con la misma dedicación e intensidad tuya, pero es absolutamente mágico. Aunque no, mentira, yo hubiera querido ser voluntaria de la leche, de la Liga de la Leche, cuando lacté. Ellos me ayudaron sí, mucho. Tienes razón, sí, es un proceso hermosísimo. es algo súper lindo. Y eso para mí fue como algo que me conectó mucho más con la maternidad, Claro, ¿no? Como empezar a decir, esto es importante, así esto es. es lo importante. No solamente el hecho de estar lactando, el poder conectar con tu hijo, el poder estar presente, el poder dedicarle tiempo. Me costó mucho volver a trabajar. De hecho, me acuerdo que Ok, había hablado con ese momento con mi manager, le comenté, había empezado a trabajar mediodía, hasta que empiece a otra vez tomar un poco el ritmo, organizarme, porque claro, seguimos en pandemia, nadie iba a las oficinas, claro. impensado, tampoco los ¿Cuánto tiempo clientes, fue tengo que la organizarme. licencia de? Fueron 5 meses. Ok, Fueron 5 meses. Esto es importante porque después te voy a comentar otra cosa que pasó más adelante, pero fueron 5 meses en ese momento y estábamos en pandemia, estaba en casa, digamos que yo estuve cerca de Benjamín por lo menos hasta que cumplió 2 años. Entonces no, todo ese proceso para mí ha sido sí, muy difícil porque, claro, al principio volvés a trabajar, pero trabajás y tenés un bebé en tu casa que requiere tu sí, atención, que no entiende que estás trabajando, que llora, que después que claro, sigue creciendo y quiere jugar y que quiere ver qué estás haciendo en la computadora, ¿no? claro, Porque se te acerca, entiendo. entonces se empieza a establecer una necesidad de ponerte límites, de poner límites Ese es y el poder punto, hacer sí. malabares también, que cosas que, Fíjate que, claro, aquí hay dos cosas que quiero como profundizar un poquito. Yo creo que la pandemia trajo muchos retos, pero de alguna manera poder compartir la casa, ¿no? Al menos no me iba a la oficina y el bebé se quedaba. Sin embargo, para todos implicó el espacio de familia y de trabajo juntos. Y creo que uno de los grandes aprendizajes para la mayoría de las personas que tuvimos, hombres y mujeres, que trabajar y compartir la casa,
fue aprender a poner límites y creo que es uno de los grandes aprendizajes que no se nos puede olvidar, que nos tenemos que traer. ¿Cómo fue esa experiencia de poner límites? ¿Qué representó? Primero quiero que nos cuentes un poco desde dos lugares. Uno, ¿cómo fue el proceso interno de poner límites? Porque en mi experiencia y conversando con muchas mujeres, los límites vienen acompañados de mucha culpa. Es decir, como que siempre como mamás tenemos que estar disponibles y siempre como ejecutivas tenemos que estar disponibles. Y por supuesto que el líder tiene que estar disponible, pero primero para nosotras mismas. Y entre el trabajo y los hijos, pues es muy difícil estar para nosotras. Es decir, el límite es al trabajo tiempo para el bebé, al bebé tiempo para el trabajo, pero en dónde vamos quedando un poco nosotras, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese aprender a poner límites? ¿Cómo lo viviste tú con tu primer hijo? Porque ya nos hablarás de Santi, creo que es otra, ya en el segundo Otra asumo yo experiencia que es súper otra, claro. diferente. Creo primero que el hecho este de saber que no soy más mamá, más o menos profesional, por decidir hacia dónde enfoco en algún momento de mi tiempo. Eso fue Tal cual. cambiando constantemente. Creo que no hay una receta definida para decir, tengo que darle del día el 50% a cada cosa, ¿no? Porque claro, a ver, con suerte pasamos 8 horas durmiendo. Digo con Ah, suerte sí, con porque suerte. algunos Sí. tienen hijos que duermen, otros que no tanto como los míos. Entonces, es muy difícil ir ajustando las necesidades cuando no existe un libro de ser madre profesional, persona, mujer y todo Tal cual. perfecto, ¿no? Exacto. Y Entonces, todo en la balance. perfección Todo creo el que... mundo Y todo, feliz. bueno, balance, ¿no? Claro. Porque es Y que creo que además eso también es lo viene que mucho de la queremos. exigencia, ¿no? La exigencia que la Claro. sociedad nos pone de tener que ser perfectas en todo, que si hacemos algo tiene que salir impecable, que tu Pero hijo ahí nunca va a yo, llorar, que va claro. a comer balanceado, que vas a ser la mejor profesional y tener un performance increíble. Bueno, Pero no. fíjate en esto, la sociedad, claro que lo pone en el sentido que uno ve los comerciales y los bebés siempre están sonriendo y todo el mundo está feliz, pero nosotras los aceptamos. Y ahí es Sí. donde creo que es bien importante que nos hagamos cargo. Nosotras también aceptamos ese nivel de exigencia. Nosotras queremos tener el nivel de perfección en cada uno de los aspectos de nuestra vida y tal vez eso es lo que hace mucho más difícil el balance, ese nivel de exigencia donde quiero seguir teniendo, cumpliendo las cuotas, tú que estás en el área de ventas, overachievement permanente, pero además quiero seguir estudiando porque recuerdo cuando Benjamín estaba muy chiquito y tú querías hacer, e hiciste además Lo hice. tus una Lo hice. maestría o especialización, era en finanzas si no estoy mal. Una maestría, eh, sí. entonces queremos seguir, pero además queremos que nuestro hijo sea perfecto, que duerma como corresponde, que coma como corresponde, que no pase absolutamente nada y queremos que nuestra vida sea perfecta y nosotras nos ponemos un nivel de exigencia que hace muy difícil el asumir los límites y que nos consumen en la culpa, ¿no? Sí. Y Porque la detrás de escena realidad, estamos como estos jueguitos, viste, que saltan los sapos y le vas pegando tal con cual, las manos y salta uno tal y cual, así, ¿no? Porque tal cual. Y detrás de la escena realidad estás es que es tratando de cubrir imposible. todo. De No, no se acuerdo, puede, de no se acuerdo. puede, no se puede. Bien. Eh, Creo que ¿Quién fue otra tu vez, red de ¿no? apoyo en ese momento? ¿Cómo fue qué pasó? Porque Fundamental, es que yo creo, sí, sí. Bueno, fundamental para mí tener una pareja, ¿no? Mi marido en este caso, que va con el mismo proyecto y la misma idea, ¿no? Creo que si hubiera tenido que hacer todo esto un poco sola, no no pasa. hubiera podido y no podría hoy en día, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo también? Las hormonas a veces están, sobre todo apenas tenés el Sí. bebé, un poco con el que yo puedo con todo, ¿no? Que si llora, Mm, lo agarro yo yo, que si, todo una quiere hacer. Y me pasó algo, esto no sé si te lo había comentado, creo que en algún momento lo hablamos, Clau, que después de tener a Benjamín, a mí me dio eclampsia, digamos, tuve sí. una presión altísima, estuve en cama además con cefalea, porque cuando me pusieron la epidural, digamos, el tapón de sangre estuvo mal puesto, entonces se me fue toda la sangre a la cabeza. Y estuve en cama por lo menos 2 semanas, las primeras 2 semanas de vida de Benjamín, entre que me daban el medicamento correcto para bajarme la Ujú. presión, la tensión que estaba muy alta, y el tratar la cefalea, yo no me podía levantar de la cama. Entonces tuve que
Claro. dejar que Diego se encargue de todo. Dejarte Digo dejar. ayudar. Claro. Dejarme ayudar, para mí era una vulnerabilidad tremenda, porque claro, yo salí del hospital perfecta, caminando, con Benjamín en brazos, y para mí era esto está increíble, soy espectacular. Y al día siguiente, cama total, y fue otro de los Sí, golpes que la vida me dijo, a ver, qué tita, ¿no? Que acá estamos trabajando todos en equipo. Entonces, para mí, aceptar el equipo, obviamente, aunque es mi marido, ¿no? Digamos, es mi familia, sí, es difícil, ¿no? El cuando claro, decís yo puedo con todo, ver que no podés con todo y aceptar que sí, sos vulnerable y que tenés problemas para seguir adelante, en ese caso de salud, donde necesitaba ese apoyo, esa contención, también vino mucho dada por mi familia, mis padres también me acompañaron, ellos viajaron a México cuando empecé a sí, trabajar, entonces me estuvieron ayudando muchísimo con Benjamín para que pueda tomarme el tiempo cuando necesitaba trabajar y estar claro, conectada y poder manejar un poco los tiempos y tener claro. a Benjamín contenido. Y yo creo que este es un elemento fundamental en el manejo de los límites y es, no estamos solas, hay que acompañar, hay que permitirle a nuestra red de apoyo que nos acompañe. Nuestros padres quieren ser abuelos, darles el espacio de estar con nosotros. Nuestro marido quiere ser papá, darle el espacio de que esté con nosotros, de que no solamente acompañen al bebé, nos acompañen a nosotras, nos permitamos ser sostenidas. Porque esta Y idea de que no maternarnos, queremos ¿no? Que eso lo hemos hablado mucho. maternarnos, claro, ese mismo amor que soy capaz de darle al hijo, de darle al otro, ¿cómo es dármelo a mí misma? ¿Cómo es tener la compasión de decir, es un momento muy vulnerable, todo está cambiando, la vida está cambiando, eventualmente tengo que poder balancear mi vida personal con mi trabajo? ¿Cómo es aceptar y reconocer esa vulnerabilidad y darme el amor que esa vulnerabilidad requiere? Yo decía en el episodio pasado, cuando nuestro hijo llega al colegio diciendo, oiga, no quede en el equipo de fútbol, ¿lo queremos menos? Por supuesto que no. Lo abrazamos, lo sostenemos, lo acogemos y lo acompañamos para que de esa vulnerabilidad construya resiliencia o la habilidad que le hace falta para seguir insistiendo en el equipo. Es decir, con nosotras no hacemos eso y creo que es fundamental en este balance ese recorrido, esa mirada amorosa hacia nosotras mismas y ese recorrer el camino acompañadas. Sí, Las amigas, el que sea, dejarnos acompañar y sostener por otras. ¿Cómo es el momento de irse a España? Ya Benjamín estaba un poquito más grande, pero todavía era un bebé. El apoyo de tus papás estaba en México, pero ya no iba a estar en España, porque ujú, por supuesto tus papás no te iban a seguir todo el tiempo. Es un reto de Diego el que los lleva a España, es él el que tiene la oportunidad y tú decides que es sí. el momento de darle a él ese espacio de crecer en su carrera profesional, acompañarlo y seguirlo. ¿Cómo es ese momento? Y en España bueno, tú llegas a España ya embarazada de Santi. ¿Cómo es todo Llegué ese cambio embarazada de de salir a Santi. buscar una nueva oportunidad en otro país estando embarazada de él? Yo creo que es una historia que necesita ser contada, que creo que puede ser muy inspiradora y motivadora para muchas mujeres. Sí. Y te voy a contar algo de la otra que me faltó también, pero que complementa mucho este tema de los límites. Por favor. Y eso también lo aprendí de un hombre, la verdad es que me gusta absorber y tomar cosas, hombre, mujer, no me importa, la Sí, práctica es lo que totalmente. me gusta, y la verdad que lo hacen muy bien, así que yo digo, esto funciona, lo tomo. Y antes de ser mamá, ¿no? Yo veía que tenía compañeros en Google, eran dos casos en particular que tenían varios bloques en su agenda que decían do not schedule, ¿no? No agendar, no agendar, no agendar. Y yo decía, pero a ver qué tienen tanto Sí, recurrente, que ocupan en su agenda, pensaba. Y claro, después hablando con ellos, eso era family time, ¿no? Era, no sé, de 6 de la buenísimo. tarde a 7 de la tarde. Claro, tiene todo el sentido. De 8 a 9 y media de la mañana. Claro, Sí, al mediodía sí, para comer, ¿no? Entonces, yo dije, esto está genial. Y ahí aprendí que para que la gente respete mi tiempo, primero tengo que respetármelo yo. ay, qué bien que Con lo el afán, menciones. Sí, con el afán de así. querer, esto que te decía, ¿no? Demostrar que vos sos capaz, de que estás disponible, que podés con todo.
muchas veces te sobrecargas, ¿no? Te sobrecargas de Así es, trabajo y empezás a mover un poco las prioridades que tal cual. tenés durante tu día, al Sí, menos, ¿no? Entonces yo pienso siempre en el día. A largo plazo, por supuesto que pienso, pero por lo menos en mi semana, en mi día, ¿qué es lo importante hoy? claro. Y yo me tomo el tiempo para desayunar con mis hijos, para llevarlos al colegio, para ir a buscarlos y aprendí a bloquearme esos huecos donde Claro, no estoy disponible para ninguna reunión. Que si después tengo que trabajar un poco más a la noche, lo haré está cuando perfecto, sea pero por necesario y cuando supuesto. no, ahí terminó mi día. Y para mí Claro, eso fue increíble porque lo puse en práctica, ya llevo unos años con esto, y la gente lo respeta. sí. Es que yo creo que también crear, nos, mira lo que nos sucede, llegamos al mundo corporativo hace pocos meses estaba en un círculo de mujeres en una empresa y una de las mujeres dice que uno de sus grandes temores es que ella y su esposo están listos para ser papás, pero que ella sabe que en el momento en el que quede embarazada va a tener que renunciar a su crecimiento, al desarrollo de su carrera profesional. Y uno pensaría, es la cultura de la organización, Ujú. pero ¿quién es la organización? ¿Quién crea la cultura? Nosotros Las mismos. personas. Claro, es decir, la organización tiene unos lineamientos, la organización provee unos valores sobre la que construye su cultura, pero somos nosotros en nuestro actuar diario los que debemos incorporar esa cultura y poner límites claros, es ayudar a construir una cultura que respeta tanto para hombres como para mujeres el tiempo de familia. Fíjate que esto en el mundo corporativo creemos que es solamente de las mujeres, pero de alguna manera es mucho más aceptado que una mujer diga tengo que llevar mi hijo al colegio, o tengo una reunión o una presentación de mi hijo en el colegio, o tengo que llevarlo al médico, es mucho más aceptado que si lo dice un hombre, lo cual tampoco es justo. Es decir, creo que No, ambos padres tienen el derecho de vivir su vida familiar, de poder estar presente para sus hijos, de reservarse el tiempo de estar en familia, de poner esos límites claros y de que sean respetados. Y ahorita que me cuentes un poco de esta última parte de tu historia, hablaremos de qué ha pasado con la productividad. bien, genial. Sobre Santino, claro, Santino llegó en un momento de mucha, mucha búsqueda. Ok, Santino, tardamos en que Santino llegue prácticamente 11 meses, un año. ok, Y para mí era importante en el momento de mi vida en la que estaba de poder tener a Santino pronto, ¿no? sí, Y un poco también para poder estar con esto que te mencionaba, ¿no? Las cosas que me movían de la maternidad, poder aprovecharlas y claro, continuarlas sí, te con, entiendo. con mi segundo hijo. Y Santiago no llegaba, no llegaba, no llegaba. Entonces llegó un momento que soltamos, dijimos, bueno, ya, Sí, no tiene que ser. Y cuando soltamos, la verdad que sucedió. Y bueno, quizás era tema de estrés, ¿no? Un poco estar aferrado sí, a que algo pase y bueno, finalmente sucedió. También durante ese tiempo veníamos conversando con Diego la posibilidad de movernos de México, ir a otro país, evaluamos diferentes opciones. España tenía mucho peso para nosotros en ese momento, donde queríamos crear y construir también nuestro futuro en este país, donde estoy actualmente. Y finalmente, bueno, como Santino no llegaba, y antes de que supiéramos que estábamos esperando a Santino, le hacen una oferta a Diego de ok, trabajo, que dijimos, este es el momento, por algo nos quedaba embarazada, claro, tenemos este reto, y aceptó la oferta laboral. Al poco tiempo nos enteramos que Santino venía estás en camino y ya embarazada, por habíamos Dios. aceptado un reto Sí, que nos iba a cambiar la vida. Y, y bueno, el embarazo avanzaba, estábamos ya en plan de movernos, todo lo que ujú, requiere moverse de país. Ahora era total. diferente porque no Ya estaba tenías a Benja, sola con mi claro, marido y una maleta, sino que ya teníamos que pensar en Benjamín, en su educación, que iba a ir al colegio, a la guardería o tenga que ir, dónde totalmente, vamos a claro, vivir, cosas que antes, cuando fuimos a México, la verdad que no pensaba tanto. claro, Fue completamente diferente. Y bueno, me había ya comunicado también donde yo trabajaba, que estaba embarazada y finalmente después también que nos íbamos a cambiar de país a lo que había arreglado, trabajar de forma claro, remota, iba a llegar claro. Santino, iba a tener mi maternidad dedicada a él y posteriormente iba
a trabajar en Google. En España, o Claro, bueno, veía qué sucedería para aquel momento. Y dentro de todo este proceso, ya que estaba trabajando de forma remota, dije, mira, ya me estoy cambiando de país, voy a cambiar de empresa, quieras o no, porque eventualmente estaré trabajando en España para España, porque trabajar a por mi situación supuesto. horaria embarazada era un No, caos. totalmente. Con un bebé Es muy chiquito y la difícil de diferencia mantener, horaria muy entre difícil de México y mantener. España, total. Sí. Y entonces empecé a ver opciones. Dentro de estas opciones me tuve varias conversaciones. Bueno, Microsoft en España era una de ellas. Y finalmente ya tenía conversaciones muy avanzadas y llegó un fin de semana, no me olvido más, que prácticamente llorando le digo, no aguanto más, no puedo con la presión que tengo Claro, de cómo estoy actualmente con el trabajo, porque seguía trabajando, por y supuesto. tenía que entregar métricas y avanzar, Claro, etcétera. Estábamos en todo el proceso de mudanza, de venta de cosas, de regalar, donar, empacar, claro. papeles Sí, para permisos, claro. validaciones. Todo Benjamín, lo que que era implica chiquito, cambiarse de país, era claro. demasiado, era demasiado. Y dije, yo me parece que lo que me corresponde en este momento de mi vida, mi llamado es dedicarme a la maternidad y después cuando Santino sea más grande veremos qué sucede porque en este momento no puedo con una variable más. De acuerdo. Entonces decido hacer este cambio y acá hago un paréntesis, no sé si quieres preguntarme de esto antes o te cuento un poco más de Santino No, sobre el contame post un de poco LinkedIn de y la eso. llegada de Santino, porque yo sí Bien, creo que este poner límites cambia mucho del primer al segundo hijo y quiero que sí, las personas, las mujeres que nos están escuchando bien. tengan como esas dos. Bueno, estaba saturada de tantas Ujú. cosas que tenía que hacer para moverme y dije, no quiero agregar una variable más a todo esto porque Sí, voy a búsqueda de colapsar. trabajo nomás, sí, de acuerdo. Sí, no, basta. Ese viernes mandé un correo agradeciendo tenía otro proceso además de Microsoft abierto, agradeciendo, pero que yo ya me daba de baja, gracias por todo, y dije adiós. Y me acuerdo que Diego me dijo, Debbie, prepárate porque te van a llamar para preguntarte por qué, qué vas a decir. Claro, Y yo pensando, dije, ¿alguna cosa que me voy a inventar? ¿Una gran excusa? Y ya con eso ya quedo bien parada, le digo, y ya y se salgo. acabó. Bueno, me dijo, prepárate. Y para mi sorpresa, me llamó mi hiring manager del proceso, que se llama Agustín, eso también lo cuento en el post que hice en LinkedIn Sí, el sí, año sí, es pasado. público. Sí, y me llamó y me preguntó, Débora, ¿por qué? Es una candidata muy fuerte, ¿por qué te querés dar de baja del proceso? ¿Qué pasó? Y bueno, hacía muy poquito que yo había terminado de leer un libro, que es Lean In, de Sheryl Sí, Sandberg, donde en ese libro, bueno, cuenta una historia donde se muestra vulnerable, ¿no? Y cuenta una razón, por la cual también no había aceptado un trabajo. Y yo dije, si esto funcionó con Cheryl, tiene que funcionar conmigo. Créete, Debbie, que ser vulnerable, está bien. y no porque haya funcionado con ella en cómo termina su historia, sino porque dije, Es permitite lo decir la justo, verdad. tal cual, es lo Sé justo, tal transparente, cual. mostrate vulnerable si estás vulnerable, y sé vos, ¿no? Entonces Sí, es dije, lo voy a justo ser con yo, y nosotras te digo, mismas. Nos honra. totalmente, Honra así quiénes es. Dije, somos, sé claro que justa con también. vos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces le dije a Agustín, la verdad es que le conté todo lo que estaba viviendo y además le digo, estoy embarazada, que yo, claro, con un miedo lo dije, porque en ningún momento del proceso yo había contado que obviamente esto no es necesario hacerlo, pero sentía que tenía que decirlo, sentía que tenía que decir porque estaba pasando. Dije, no puedo con algo más en este momento, prefiero dejar mis puertas abiertas de aquí a un año, que ya esto todo pase, Claro. que yo esté un poco más estable. Ojalá tengamos las puertas abiertas y podamos seguir conversando, pero gracias, este no es el momento para mí. Y me dijo, bueno, Débora, la verdad es que queremos seguir avanzando contigo. Nosotros Increíble. contratamos a la Sí, gente por su potencial y a largo plazo, ¿no? Por los próximos 6 meses. increíble. Si querés, la posición es tuya. Y yo me quedé en shock. Y dije, Sí, no, me este acabo hombre va a de... ser mi manager. Claro que quiero trabajar Este con una persona hombre, así, trabajar en una compañía claro, así. pero por supuesto, por supuesto. Yo creo Acepté. que, claro, y fíjate, mira lo que es la cultura creada por un manager. No, no, no estoy tan involucrada con la cultura de Microsoft, pues como lo estuve con la de
Google Cloud por la experiencia que Ujú. tuvimos cuando trabajamos juntas ahí, pero también la cultura la hace el líder. Un líder que tiene la capacidad de entender que cuando te contrata, no te contrata por los siguientes 6 meses en los que estás embarazada y vas a tener un hijo y te vas a ir de licencia de maternidad. Tiene una visión de futuro de tu potencial, de una relación de largo plazo en donde ese desarrollo que tú tienes, no solamente como profesional, sino también como mujer y como persona, es un beneficio a largo plazo para el negocio. Y con esa claridad te contrata y te dice, claro que sí, el cargo es tuyo, re bienvenida, es tu proceso de maternidad, ten tu hijo y después de tu licencia te vinculas y ahí estás. Sí. Fíjate, Es maravilloso, es es hermoso. Y te maravilloso. voy a decir que hablando un poco de los momentos crisoles, creo que fue el momento en el que más miedo tuve, en Me el que más imagino, vulnerable me sentí por y supuesto. donde menos me lo creí. Increíble, Porque sí, es un poco esto. Ahora, el síndrome del impostor estaba y me acompañó muchísimo tiempo. Te puedo total, decir que a veces, bueno, y constantemente viene, ¿no? Porque claro. llega un momento que decís, aunque yo sabía que me iba a ir pronto de baja de maternidad y que se entendía toda la situación en la que estaba pasando y que la verdad que la compañía de manager me súper apoyaron en todo ese proceso, yo aún así quería seguir demostrando que no se habían Claro, equivocado, que entregar y sí, entregar y entregar. Y era como, bueno, es que no se arrepientan, ¿no? Porque, qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De verdad, Débora, crees que podés? claro, ¿No? Y aparte tener, este tema claro, de también es la regresar a Microsoft después de tanto responsabilidad. tiempo, Sí, 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 es sí, súper fuerte, Clau. Para mí fue romper un poco lo cuento, ¿no? Mi creencia limitante de que tenemos un límite, ¿no? Y que ese límite me lo había creado yo en mi historia porque totalmente. sufrí ese fin de semana hasta que leyeron el correo que fue el lunes o martes que me llamó. Yo todo el fin de semana diciendo, bueno, ya, Me cerré a las autoconvenciéndome posibilidades. de que Claro, es lo que te queda, es lo que te queda, es lo que te queda, es lo que te queda. Y, y al final, claro, pero hay yo creo una que, opción diferente de pensamiento. y yo creo que la ambición también es eso. La ambición no es solamente desear estas cosas para mi vida, sino creer que son posibles. Y donde aparece el síndrome del impostor es donde yo me digo, son posibles, pero no me corresponden a mí. Me toca hacer mucho para ser correspondiente con una realidad que es benevolente conmigo. Pero bueno, ese no es el tema, pero Absolutamente. parece que esta historia tiene que devolvernos a todas las mujeres la claridad de que las oportunidades están afuera, de que es posible, de que si el hiring manager, ese gerente que está contratando, no se acerca con una postura, sí puede ser algo que salga de mí. Ujú. Sí puede ser decirle, venga, yo soy un activo para usted y yo voy a estar con usted en el largo plazo. Apóyeme en este corto plazo. Tengo mi maternidad, yo vivo mi licencia y encontraremos la manera de que yo le pueda contribuir al negocio en largo plazo. Es decir, creo que también es muy válido porque es un argumento que no solamente tiene que venir del gerente que contrata, que de hecho si nosotras estamos en esas posiciones, pues está muy bella esa mirada que Agustín trae Ujú. sobre la mesa, sino también si nosotras somos quienes estamos en el proceso de búsqueda de empleo, tener la posibilidad de vernos y reconocernos como un activo a largo plazo para la compañía, ¿no? Y también poderlo mostrar en el momento de negociar. Así que esa Sí, experiencia para mí es muy ganadora. Gracias por compartirla. Y entonces así te vas a Microsoft, empiezas embarazada en Microsoft, recuerdo, sí. luego nace Santi y luego viene como ya esta etapa, Santi cumplió ya el año, Santi sí, ya ¿no? cumplió un año. Claro, Ha sido también súper difícil porque, bueno, ya sabes que mis papás acá en España no están. claro, Santino, además, no estamos en pandemia, digamos que el trabajo en casa sí se aprovecha y siempre que se puede se hace, pero bueno, hay que visitar clientes, hay que ir a la oficina, es otra dinámica la que estamos viviendo hoy total, en día. claro. Entonces, también llega un momento en el que esos límites empiezan a Sí, reclamarse sí, más, claro, ¿no? sí, Autoproclamarse y decir, hola, claro. Débora, tenés 2 hijos que requieren tu comunicación continua con ellos, tu tiempo con ellos y además querés seguir
focalizándote como una profesional, que es lo que estás haciendo en tu trabajo, y además quieres dedicarte tiempo para ti como mujer, ¿no? Claro, ¿En qué claro, poder ir a momento de tu yoga, día esto poder, va a sí, entrar? ir a la montaña, que sé que te encanta el hiking. Por supuesto, Sí, también el tiempo para ti. que se ¿Cómo, desea cómo son muchísimo, esos muchísimo. límites ahorita? Y no como en la práctica, porque creo que nos diste un super tip con eso de agendar nuestro tiempo de familia, eh, pero cómo lo estás viviendo con respecto a lo que, a cómo fue, digamos, el darse cuenta de que se necesitaban esos límites cuando empieza tu maternidad con Benjamín, Bueno, creo que que es algo que sentí distinto. constantemente, algo que es igual, es la Ok, culpa, porque es exacto. constantemente presente. Diferente Mm. intensidad y ya por diferentes cosas, porque claro, van creciendo y la culpa ya no es solamente el Cambia de hoy nombre. no comió sano, ¿no? Es que hoy le puse la televisión para tener una reunión tranquila. Cuando era mi modelo Claro, de madre perfecta, jamás van a ver una pantalla hasta luego que tengan total. 5 o 6 años, ¿no? Y de repente Mm. me veo recurriendo a recursos que pensé jamás tener que utilizar y sentir esa culpa, ¿no? De poner la televisión, de que estén viendo algo, y yo poder dedicarme a focalizarme a hacer una actividad que tengo que entregar. Entonces, es constantemente, si estoy en el trabajo siento culpa por no estar con ellos, si estoy con ellos estoy constantemente pensando de que no mandé el correo, me faltó la propuesta, ¿no? Es ese balance de decir, deja un poquito tu cabeza y viví el momento que estás viviendo, porque esto no se va a volver a repetir. A veces Ese es intento un ver gran ahí por punto. ahí Claro. reel, un video, estas cosas que se comparten mucho, ¿no? De los videos motivacionales de la historia y qué tan rápido pasa el tiempo. Digo, esto me mueve mucho porque es que tan rápido pasa el tiempo. Los días son súper largos, pero el tiempo, los años son muy cortos. Entonces, a Así veces las cosas que es. nos abruman en el día a Sí. día, después las voy a ver para atrás. Y claro, como comentabas hace un rato, Benjamín va a cumplir 4 años. ¿Cuánto tiempo más voy a poder bañarla a mi chiquito? Total. No, ni ¿No? hablemos de eso, que el mío tiene 23 y ya está Bueno, terminando lo universidad y se sabes va. mejor que nadie entonces. Totalmente. Digo, tengo que disfrutar del momento que estoy ahora, porque si, y me cuesta, digo, a ver, yo lo cuento y lo digo quizás así como muy Pero te entiendo, resuelto el tema, claro. pero la verdad es que día a día me cuesta. Y claro, cuando lo pienso y caigo en el momento, intento disfrutar cada situación que tengo con ellos y dejar lo que tengo de lado para cuando están dormidos o cuando estoy ya focalizada en digamos, un poco más horario laboral y dedicarme a Sí. eso, porque es súper difícil, creo que sea algún tip perfecto, compártanlo Sí, porque nos no, viene bien a claro. todas. Esto es lo que a veces me funciona a mí y lo que no puedo sacar, la verdad, es la culpa, que de a poco se va fumando, pero si no es por una cosa, viene por otra. Entonces, Claro. es constante Sí, el trabajarme esencialmente. ahí hay un aspecto fundamental cuando hablamos del liderazgo consciente, y es que también es esa conciencia del tiempo, es esa conciencia del presente. Justamente esta mañana me desperté con una necesidad de meditar, sobre todo porque quería estar muy centrada para nuestro encuentro y, y en la meditación como que lo que me surgió, que de hecho terminé escribiendo sobre eso esta mañana, era la vida es ahora. Y siento que muchas veces estoy postergando la vida. Cuando tenga esto, voy a poder hacer esto. Cuando pase esto, voy a lograr esto. Y es cómo es vivir eso que quiero y eso que sueño, pero también desde la hora. Y en ese balance yo sí siento que tiene que aplicar para lado y lado. Es decir, así como tú nos estás diciendo, en este momento fui capaz de decirle a mi hijo, toma y mira este pedazo de película mientras yo estoy en esta reunión, es poder muchas veces aceptar que en este momento presente esta reunión me nutre. Esta reunión es importante para mí y es importante porque quiero participar de ella, porque quiero aportar, porque quiero este negocio y esta reunión es decisiva en el negocio y permitirme también decir lo demás puede esperar, incluyendo a mis hijos. Y Ujú. pueden esperar, no van a esperar toda la vida, van a esperar mientras estoy en una reunión, que es Claro. importante. Y aquí es esa pregunta del autocuidado, ¿qué me nutre más en este momento? Y no siempre lo que más me nutre es estar con ellos. Y nos Ujú. cuesta aceptar esa realidad. Muchísimo, Porque lo muchísimo. ideal es que lo que más nos nutre es estar en la casa con la familia. Y claro que sí,
Pero justamente es ese paradigma de decir, hay otras cosas que me nutren además del yoga, además de mis amigas, me nutre el trabajo, lo disfruto, me gusta. Siempre no, y es el balance. Pero en el momento en el que estoy en él, me regalo el espacio de estar en esta reunión, porque Sí. él también es lo Además, que quiero. se disfruta, a mí me Pero gusta lo que hago claro, y lo claro, necesito. También algo que descubrí, creo que habiendo pasado ya por estas dos maternidades tan diferentes, ¿no? Y bueno, hoy también a veces pienso, digo, no le estoy dedicando a Santino el tiempo que le dediqué a Benjamín, pero claro que no, si mi vida es pues diferente en eso este que no. momento, ¿por qué Y tengo que además sentir son dos culpa? hermanos. Claro, y que tampoco se Sí, llevan tanto tiempo, tienen 2 años y medio de diferencia, entonces se acompañarán. es exactamente, y también es decir, estoy en otro momento en mi vida y estoy dando lo mejor que puedo darles. Entonces intento estar presente cuando estoy en cada Claro, cosa tal y cual. cuando estoy trabajando me gusta y también me gusta poder prepararme para ir a trabajar, prepararme para una Claro, reunión, peinarme, maquillarme, vestirme, o sea, son cosas que también me claro, hacen sentir bien, no solamente la claro. parte profesional o tener ropa cómoda para ser mamá y poder correr atrás de los niños, poder tener un balance. Tengo necesidades diferentes Sí, en cada contexto tal de mi cual. vida, pero soy la misma persona. Tengo Así que es. también Y honrarme y eso, respetarme en esas sí. necesidades. Miren, esa conciencia de nosotras mismas empieza por aceptar que somos una cantidad de cosas y que hay múltiples versiones de nosotras mismas. Múltiples, ni siquiera dos, muchas. Soy Muchas. una con mis amigas, soy una con mis padres, soy una con mis hijos y soy todo eso. Soy todos estos aspectos de mí misma. Y es que eso es tal vez lo más difícil de aceptar. Esa pregunta, ¿quién soy? Soy todo esto. Soy profesional y puedo disfrutar enormemente estar en una conversación, en una negociación, conversando con la del área de ingeniería para poder estructurar una propuesta que satisfaga realmente las necesidades del cliente, que me dé visión de relación de largo plazo con el cliente. Me satisface profundamente sentir que el cliente confía en mí, tanto como me satisface hacerles una comida absolutamente deliciosa y sana a mis hijos. Ujú. Y las 2 cosas están muy bien, y yo creo que eso tiene mucho que ver con, primero, darme cuenta, esa conciencia de que somos todos estos aspectos, de que la maternidad es un aspecto fundamental en nuestra vida, sí. El trabajo es un aspecto fundamental en nuestra vida, sí. ¿Son lo único? No, ni el uno ni el otro. Y bueno, para mí fue también un poco lo que te decía al inicio, ¿no? Cómo me presenté, que soy mujer, soy mamá, soy profesional, soy entusiasta, soy un montón de cosas. Me gusta Sí, leer, aprender, estudiar, tengo ambiciones, tengo sí, deseos y quiero vivirlos. Quiero vivir en cada etapa que tenga en mi vida, en el balance que necesite en cada momento, hacerlo así lo es. mejor que pueda. Y si no me Y salió sí, bien, aprenderé a tal cambiarlo, cual, a intentar tal hacerlo cual. de otra forma. Y creo que también es eso, permitirme ese margen de error, que muchas veces es un poco de culpa y de miedo de que tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Y si no me salió Claro. bien, es la culpa o la vergüenza de qué estoy haciendo, o Sí, o de no que ser nadie se entere de suficiente para la esto, que situación, tal cual. sí. Creo que eso que dices es muy importante. Gracias por compartirte porque te has compartido desde los distintos lugares, mamá, pareja, profesional. Hay muchos otros aspectos de ti que admiro mucho y creo que coincidimos mucho en ese interés profundo por leer, por aprender, por movernos, por tener nuevas cosas, por estar creando. Ahí nos encontramos y seguramente nos seguiremos encontrando. Así que muchísimas gracias por mostrarnos, ¿no? Cómo vives ese moverse, esa ambición profesional, ese ímpetu, ese sostén de tu pareja, de tu familia para acompañarte, esa maternidad que ha sido tan distinta y cómo has podido sortear y claro que vendrá la culpa y claro que llegarán los miedos y claro que hay momentos donde no todo brilla, pero esa conciencia clara de que hoy estamos haciendo lo mejor que podemos. Y yo creo que de eso se trata este camino de cada vez ser más líderes de nuestra vida y mejores líderes profesionales y mujeres más completas y de aceptarnos como más conscientes, ¿no? Deb, gracias. Tú no te imaginas lo que significa este momento para mí, poder compartirlo con alguien a quien admiro tanto, este inicio, empezar a conversar con mujeres en este espacio de mujer consciente.
Eh, a las mujeres que nos están escuchando, como siempre, gracias, gracias por acompañar, por nutrir este espacio, por sus comentarios, por estar con nosotras en las redes. Y espero que esta charla con Deb haya sido tan nutricia para ustedes como lo ha sido para mí. Deb, gracias profundas y espero que nos volvamos a encontrar aquí en Mujer Consciente y en Ojalá que muchos sí, otros y aspectos seguro. de la vida. Gracias, Clau. Un día a la vez y ya Así todo se es, va a ir arreglando y solucionando y vamos a encontrar nuestra mejor versión también. poco a poco, Muchas gracias. totalmente. Un beso enorme, Un Deb. abrazo grande. Gracias. Chao. Chao.